Vamos a seguir en el libro de Números. Gloria a Dios. Vamos a buscar el capítulo 22. Gloria sea al Eterno. Gloria a Dios. Aleluya. 22, 12. Inicialmente, gloria a Dios. Aleluya. Amén. Antes, ayúdenme entonces a presentarme para poder hablar su palabra. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo Padre, seguimos en tu presencia, Dios. Aleluya. Te pedimos, Señor, que una vez más tu Santo Espíritu nos acompañe, Señor, para poder hablar tu palabra, Dios. Oh, Señor mío, porque reconocemos nuestra débil e incompetente humanidad, que sin ti, oh Dios, nada podemos hacer. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahí está bien. Santo el Señor. Gloria a Dios. Números 22, 12. Como siempre, honramos al Padre en la dirección de su Santo Espíritu. Dice así su palabra en el nombre de Jesús. Amén. Entonces dijo Dios a Balaam: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Amén. Amén. Gloria sea al Señor. Gloria a Dios. El título de esta reflexión es un corazón contrario al dicho de su boca. Un corazón contrario al dicho de su boca. Aleluya. Es importante señalar que el profeta Balaam era una persona que escuchaba la voz de Dios, escuchaba los dictámenes de Dios, sabía que Dios es el único y verdadero y poderoso en la divinidad. Pero que resulta que el corazón de Balaam no andaba conforme a lo que Dios le manifestaba, porque Balaam tenía una debilidad, y era las riquezas. Era un hombre avaricioso. Por tanto, su corazón no andaba conforme a lo que muchas veces el Señor le indicaba que tenía que hablar. Aleluya. ¿Y qué resulta? Israel se encaminaba a tomar posesión de la tierra que Dios le había prometido que le entregaría, tal como se lo había prometido a su amigo Abraham. Alrededor de unos 500, 600 años atrás, Dios le había dicho a Abraham que esa tierra se la entregaría a su descendencia. Pero que antes, su descendencia iba a durar un tiempo de esclavitud en Egipto de alrededor de 400 años. Y efectivamente Israel duró 430 años de esclavitud en Egipto. Pero cumplido ese tiempo, Dios escogió a Moisés, aquel
que desechó ser llamado hijo de la hija del faraón. Desechó todas las... Un poquito, Gabriela. Desechó las riquezas que le tocaban y decidió el oprobio para hacer la voluntad de Dios. Amén. Amén. Y dirigir su pueblo, entonces sacarlo de la esclavitud de Egipto y guiarlo a la tierra que Dios le había prometido. Israel ya venía de derrotar los reyes de dos importantes naciones, ya que había derrotado a Sehón, dios del rey de los amorreos, y también había derrotado a Og, rey de Basán. Eran dos pueblos bien poderosos. Y esto creó entonces en la nación de Moab y su rey Balac un temor, porque se habían dado cuenta, ya en toda esa zona se conocía que Dios había escogido a Israel como su pueblo, que lo había sacado con grandes señales, con maravillosas obras, lo había sacado de Egipto, e incluso le había abierto el mar rojo para que ellos cruzaran. Y cuando los egipcios trataron de hacerlo, perecieron ahogados. Entonces ellos, todo esto, más la derrota de todos los enemigos que se le habían opuesto en el camino, entonces Balac y sus príncipes estaban seguros que militarmente no le podían hacer frente a Israel. Pero se conocía que Balaam era un profeta muy renombrado en la zona, porque al que Balaam bendecía quedaba bendito, y al que Balaam maldecía quedaba maldito. Entonces ellos deciden enviar a buscar a Balaam para que le maldiga al pueblo de Israel. Tremenda tarea que le ponen a este hombre. Y resulta que van el primer grupo de príncipes con las ofertas del rey. Y aunque Balaam sabía que este era el pueblo bendecido por Dios, y él sabía que lo que Dios bendice, nadie lo puede maldecir. Y él también sabía que Dios no es hombre que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta, porque él mismo lo señala más adelante. Pero ¿qué resulta? A pesar de esto, lo que había en su corazón era lo que guiaba su vida. Eso era lo que guiaba su vida. Y él le dice a los príncipes que van: mira, yo no puedo hacer esto, pero quédense aquí, amanezcan aquí, que yo voy a consultar a Jehová, a ver qué él me dice. Él cree que Dios va a atender las peticiones de un corazón que anda contrario a lo que es el deseo de Dios. Y esa noche, bueno, el Señor le habla y le dice: no vayas con ellos. No vayas con ellos, porque tú no puedes maldecir ese pueblo, porque es bendito. Ese pueblo es bendito porque Dios lo había escogido, no porque fuera mejor que los demás pueblos, porque incluso Dios se lo dice a Israel: yo lo escogí a ustedes cuando ni siquiera era pueblo.
Y lo he escogido para un propósito. Es para que ustedes den a conocer a las demás naciones las virtudes de aquel que los llamó. Y eso es lo que también nos dice la palabra a nosotros a través del apóstol Pedro. Nosotros estábamos desechados también. Y Dios nos escoge en Cristo Jesús. No éramos pueblo suyo y Él nos hace pueblo suyo. Nos hace reyes y nos hace sacerdotes. Pero ¿cuál es el propósito? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero muchas veces el corazón se pervierte detrás de la materialidad. Y debemos recordar esa palabra que nos habla Jesús allá en Lucas, capítulo 12, versículo 15. Jesús dándole respuesta a uno que va a reclamarle. Le dice: Señor, mira, mi hermano no quiere darme la parte de la herencia. Y Jesús le dice: pero ¿y quién me ha puesto a mí de juez entre ustedes para este asunto? Porque no es esto lo que yo he venido a hacer al mundo. No es los temas que yo vine a tratar. Hay algo mucho mayor, que es a la perdición en que se encamina la humanidad por causa del pecado. Y eso es lo que yo he venido a buscar. Entonces, Cristo le dice: tengan mucho cuidado con la diversa forma de avaricia. Porque aunque usted tenga mucha abundancia, su vida no consiste en lo que usted posea. Pero hay gente que no entiende eso. Y fíjense que hay una tendencia muy marcada en el mundo hoy, en el tiempo presente. Hay una tendencia muy marcada a estar inclinado a la materialidad. Y fíjese, si usted analiza el motivo de las guerras que hoy se celebran en diversas partes del mundo, tal y como el mismo Cristo nos lo profetizó, de que en estos tiempos postreros, de que en la postrimería de estos tiempos donde se acercaba su venida, iban a estar ocurriendo todo este tipo de cosas. Por tanto, el Señor nos dice: está atento y velado, porque mi venida será como el relámpago que sale del oriente y se ve en el occidente. Y será como en los días de Noé. Estarán casándose y dándose en casamiento. No estarán atentos a la palabra. ¿Y qué está ocurriendo hoy? Hay gente que usted le habla de la palabra y le dice: vete para otro lado con esa situación, con esa solfa. Eso no me interesa. Yo estoy empeñado ahora mismo en un negocio que estoy haciendo. Eso es lo que me mueve. Yo ando detrás de ese contrato. No, porque yo me he propuesto comprarme la jipeta del año, de la marca que a mí me fascina, la más cara. Ese es mi propósito. Entonces la gente anda en eso. Y lamentablemente parece que ese virus se ha metido también dentro del pueblo de Dios, donde hay corazones que no están conformes al dicho que está en la boca. Aleluya, como Balaam. Entonces, Balaam tuvo en esa primera parte, a pesar de que su corazón estaba detrás de la riqueza, estaba
conforme a su avaricia, tuvo que despedir, porque Dios le dijo, despídelos, dile que se vayan. Pero entonces le mandan otros príncipes de mucho más envergadura y con promesa más halagadora. Toda esta riqueza te la vamos a multiplicar y te vamos a dar honra para que tú sigas siendo el profeta renombrado en toda la zona. Pero tú tienes que maldecirme a ese pueblo. Y él le dice, bueno, pero ya yo le dije a los otros que aunque Balaam me entregue toda su casa, yo no puedo hacer eso. Pero quédense, que yo voy a consultar con Dios. O sea, sigue movido por su corazón. Sigue movido por su avaricia. Ya tú sabes lo que Dios te dijo. No lo puedes maldecir porque es bendito. ¿Por qué te empeñas en querer cambiar la voluntad de Dios para satisfacer las peticiones materialistas de tu corazón? Increíble, ¿eh? Cómo somos los seres humanos. Cómo nos desviamos del propósito que Dios ha establecido para cada uno de nosotros. Y entonces le dice que se queden. Y ahí el Señor le dice, está bien, ¿ve? Pero Dios le dice que vaya, pero no porque Él va a cambiar. Porque en Dios no hay sombra de variación. Lo que Dios dijo que es bendito sigue siendo bendito. Amén. Aunque muchas veces el que es portador de esa bendición le estén ocurriendo cosas contrarias porque no está haciendo la voluntad de Dios. Y usted tiene el mayor ejemplo ahí en Israel. Desde el libro de los jueces, usted ve en el círculo vicioso que estaba metida la nación de Israel. En el momento que estaba obedeciendo, estaba recibiendo bendiciones, estaba viviendo en paz. Se olvidaba de Dios y venían los enemigos y lo dominaban. Pero eso no le quitaba el hecho de haber sido seleccionado como un pueblo escogido por Dios. Y usted tiene ahí todo el periodo de los reyes. La cautividad que fueron sometidos, se dividió el reino. 10 tribus son dispersas por todo el mundo. La otra se la llevan 70 años cautivos a Babilonia, pero luego regresan. Luego sabemos nosotros qué pasó después del sacrificio de Cristo, cómo también fue destruido el templo y fueron llevados cautivos y dispersos por el mundo. Tuvieron alrededor de 1900 años dando vuelta por el mundo, como uno dice, como parias, sin poder pisar su territorio. Desde el año 70 que los romanos destruyeron el templo y se lo llevaron cautivo a Roma, hasta el 1948 que se fundó el Estado moderno de Israel. Fíjense, estamos hablando de casi 1900 años como parias en el mundo, por haberse apartado de lo que Dios le había establecido para que fueran luz a las naciones. Aleluya, bendito sea el Señor. Y sabemos en el día de hoy todas las situaciones que tiene la nación de Israel. Y conforme a lo que nosotros entendemos de la palabra, mientras la iglesia del Señor va a ser levantada, Israel va a tener que pasar por la gran tribulación. Aleluya, bendito sea el Señor. Pero eso no le quita el hecho de que
haya dejado de ser pueblo de Dios, porque Dios todavía no ha terminado con Israel. Lo que Dios inició en Israel, lo va a terminar. Lo que Dios inició en ti, lo que Dios inició en mí, lo que Dios inició con nosotros, Él lo va a perfeccionar hasta el día de Cristo. Amén. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Santo, poderoso es el que vive. Entonces, el Señor le dice, está bien, ve. Porque muchas veces la testadurez que nos lleva a nosotros, el pecado de la avaricia, Dios tiene que dar un ejemplo para ver si corregimos. Alabado sea el Señor. Y el Señor le dice que vaya, y él, bueno, entendió él, ya tengo la aprobación de Dios. Ya voy a conseguir lo mío. Voy a satisfacer mi corazón con todos estos bienes que me han ofrecido. Y prepara su asna y sus 2 criados y arranca por el camino. Pero en el camino, el ángel de Jehová aparece, pero no lo ve él ni tampoco sus criados. ¿Sabe quién lo vio? El asna. Lo vio la burra. Y se apartó del camino y cogió por el campo abierto. El otro viene a frenar. Y el hombre viene y le dice, pero este animal se ha vuelto loco y le cae a palo. ¿Por qué te aparta del camino? La golpea a la pobre burra. El ángel se quita y él vuelve y la lleva al camino. Pero llegan a un punto donde hay un camino que tiene pared de árboles de extremo a extremo, o sea, de los dos lados. Entonces, el ángel se le pone de un lado de manera que el lugar que queda para la burra pasar es aplastándole el pie al profeta avaricioso. Y cuando ella se recuesta, ahí le agarra el pie. Dice, pero ¿qué es lo que este animal quiere conmigo? Y ahí vuelve y le entra a palo. Y sigue, el ángel se aparta y se va a un extremo en la angostura del camino donde no le queda espacio para pasar. Y ahí que hace el asna, que se echó entonces debajo de Balaam. Vuelve y le cae a palo. Ay, Padre amado. Y te salva de que no te mato porque no ando con mi espada. Le dice a la burra. Y ahí Dios, ante la locura del profeta, le abre la boca a la burra para que hable. Aleluya, bendito sea el Señor. Santo, poderoso. Entonces, oiga lo que le dice el asna. ¿Qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Ay, santo. Y Balaam no se da cuenta todavía que está hablando con la burra y le responde, ¿por qué te has burlado de mí? Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Y el asna le dijo a Balaam, ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que me tienes hasta el día de hoy. ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Oiga la manera en que este animal está razonando. Lo que no puede razonar el profeta que escucha a Dios, pero que no hace la voluntad de Dios. Porque hay profetas que escuchan a Dios, pero no hacen la voluntad de Dios porque están guiados por la avaricia. Por eso su corazón
anda contrario a los dichos de su boca. Aleluya. Porque eso sí tiene Dios. Que aunque tu corazón no esté dispuesto, si Dios te dice, vas a abrir tu boca y vas a hablar lo que te voy a decir, eso es lo que va a tener que hablar. No puede decir otra cosa. Porque es Dios el que tiene el control. La gente cree que Dios ha perdido el control. No. Lo que pasa es que Dios ha establecido un tiempo para cada una de las cosas. Aleluya. Aunque muchas veces no entendamos, como dice el apóstol Pedro, si no lo entiende ahora, lo entenderás después. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Entonces, ahí es que Dios, después que este hombre está hablando con una bestia muda, que ahora le ha hablado, entonces Dios decide abrirle los ojos al profeta avaricioso. Y cuando él ve el ángel de Jehová, entonces se postra. Y el ángel le dice, porque el ángel tiene la espada desnuda, y le dice, mira, tú has querido matar tu asna, pero yo no te quito la vida ahora mismo porque ella se apartó. Si no, te lo hubiese quitado a ti y la dejara viva a ella. Y entonces ahí el profeta reacciona y le dice, bueno, está bien, he actuado mal, pero si tú quieres me devuelvo. Me vuelvo a mi casa. Dice, no, vas a seguir, pero vas a decir lo que yo ponga en tu boca. No lo que tienes en tu corazón. Es lo que yo ponga en tu boca. Aunque los dichos que vas a decir anden contrario a lo que tienes en tu corazón, es lo que yo diga que tú vas a decir. Aleluya. Y sabemos nosotros, mire, esos son 3 capítulos, del 22, 23 y 24 del libro de Números. Ahí usted puede encontrar esta historia maravillosa del día que la bestia tuvo que hablarle al hombre para que pudiera reaccionar. Y el rey lo lleva a 3 lugares diferentes para que maldiga al pueblo que Dios había bendecido. Y lo que salía de la boca del profeta era bendición. Porque si Dios te bendijo, nadie te puede maldecir. No importa que tu casa esté rodeada de hechiceros, de brujos. No importa que hagan encomienda a las 21 divisiones. Tú tienes la protección del Todopoderoso. Si tú has puesto tu fe en Cristo Jesús. Si Él es el que dirige tu vida, no importa. Cuando salga de ahí, aunque esté rodeado, tiene que apartarse. Porque delante de ti van los ángeles abriéndote el camino. Amén. Aleluya, bendito sea el Señor. Santo, poderoso es el que vive. Este hombre lo despide. Pero fíjense, hay algo interesante. Déjame ver si este versículo está en el capítulo 24. Santo es el Señor. Gloria a Dios. (24:14). Hay un versículo
que lo vamos a entender al final de la Biblia. Aunque este libro de Números está en el inicio, es el libro cuarto del Pentateuco. Pero dice aquí Balaam, le dice a Balaam, rey de Moab: he aquí, yo me voy a mi pueblo, por tanto ven, te indicaré lo que este pueblo ha de hacer a tu pueblo en los postreros días. Y fíjense, ahí hay una palabra escondida que nosotros la vamos a descubrir. ¿Qué fue lo que Balaam le dijo a Balaam? Si usted se da cuenta, en el capítulo 25, Israel comenzó a fallarle a Dios. Mire lo que dice aquí el capítulo 25. Moraba Israel en Sitín, eso es el desierto, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y en un solo día, ¿usted sabe cuántos israelitas murieron como consecuencia de ese pecado, de haberse inclinado a un falso Dios, que empezó precisamente con un deseo carnal? Inició con la fornicación, porque ellos se llegaron a las hijas de Moab y comenzaron a fornicar con ellas, pero no fueron mujeres simples y llanas mujeres del burgo, no, fueron princesas escogidas por el rey Balac y sus príncipes para hacer pecar a Israel. Fueron mujeres hermosas que fueron allí a bailar de Belidán en el desierto. Las moabitas son especiales en ese movimiento de cintura. Y eso conquistó a los israelitas. Pero detrás de eso era para llevarlo a que comieran alimentos fornicados, dedicados a los ídolos, y entonces una fornicación del cuerpo fue llevada a una fornicación espiritual, porque le fallaron a Dios sirviéndole a dioses falsos. Y usted sabe cómo paró esa matanza, porque uno de los nietos de Aarón, viendo lo que estaba ocurriendo, que uno de los príncipes de Israel tomó a una madianita y la llevó a las habitaciones que estaban contiguas al tabernáculo y se metió con ella a fornicar. Y movido por el celo de Dios, cogió la lanza y los lanzó a los dos por el vientre, y ahí paró la mortandad. Porque Dios vio el celo que tenía este sacerdote y dijo: voy a establecer el pacto con este muchacho, con Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, gloria a Dios, por cuanto el celo que lo ha movido a él ha parado de que yo termine de consumir a toda la nación de Israel. Ahora, ¿de dónde surgió eso? ¿Usted cree que eso le vino al rey? No. Esto fue Balaam, que le dijo: ven y yo te diré lo que vas a hacer. ¿Cómo sabemos esto? Vámonos a Apocalipsis, capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2, versículo 14. Allí
el Señor nos habla de por qué los moabitas utilizaron esa táctica para desviar a la nación de Israel. Balac sabía que Dios es santo. El Señor se caracteriza por su santidad, que no comulga con el pecado. Por eso, si nosotros cometemos algún pecado, eso nos separa de Dios. Aunque hayamos sido escogidos para la salvación, gloria sea al Eterno. Aunque hayamos sido escogidos para la salvación, el pecado nos separa de Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. ¿Por qué tú lo hagas? Gloria sea el Señor. Aleluya. Entonces, dice Apocalipsis en la carta que el Señor envía a la iglesia de Pérgamo. Es una iglesia que tiene presencia, porque recuerden que cada una de esas iglesias del Apocalipsis tiene presencia en la iglesia moderna de hoy. Aleluya. Bendito sea el Señor. Y le dice el Señor: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. ¿Se da usted cuenta entonces? ¿Qué fue lo que Balaam le indicó al rey de Moab que hiciera? Porque Balaam sabía que Dios no permite que se contamine su pueblo con el pecado. Y por eso Él le dice: si tú haces que Israel peque, entonces Dios se apartará de ellos. Así cuando tú vayas a la guerra con ellos, Dios no estará con ellos en ese momento. Y tú los podrás vencer. Entonces, esa doctrina está presente en este tiempo postrero que estamos viviendo. Por eso usted ve gente que hace mercadería con la fe. Lamentablemente. Y esto nos los advierte el apóstol Pedro, gloria sea al Señor, en su segunda carta. Santo, poderoso es el Señor. Nos dice, gloria sea al Eterno. Iniciando el capítulo 2 de su segunda carta, dice Pedro: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros, es decir, entre ustedes, habrá falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus desilusiones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Qué estamos viendo en el tiempo de hoy? O sea, ¿cuánta gente hay hablando mal del Evangelio porque un falso ha introducido herejías? Y dice que muchos, no dice poco, dice muchos, las megas. Santo. Aleluya. Aleluya. Y por causa de eso entonces está siendo blasfemada la verdad. Es lamentable. Pero usted y yo no podemos dejarnos llevar de la blasfemia del mundo. Nosotros tenemos que seguir llevando la palabra de verdad. Amén. Porque el Evangelio no es entretención. No es para entretención.
El Evangelio es para hacernos razonar en la condición que nos tiene el pecado, para que nos volvamos a Cristo, que es el que puede sacarnos de la condenación, que es la muerte. Aleluya. Dice, por la avaricia harán mercancía de ustedes con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no tarda y su perdición no se duerme. Aleluya. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Nosotros estamos llamados a subirnos en el arca. El arca es Cristo. Amén. El arca es Cristo. Aleluya. Aleluya. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. También, como está muy de moda, esta teología de ideología de género y toda esta barbaridad que se ha introducido en el mundo, aquí nos recuerda también la palabra. Y si Dios condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que quieren vivir impíamente. Aleluya, bendito sea el Señor. Pero libró al justo no, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Aleluya, bendito sea el Señor. Santo, poderoso mi Cristo. Sigue diciendo aquí. En el versículo 14, hablando de la conducta de los que se han desviado, dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia. El corazón habituado a la codicia. Eso era lo que tenía Balaam. Gloria sea al Señor. Y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Aleluya. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Estos son fuentes sin aguas, nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad será reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postre estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido,
volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Pero le ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo, a revolcarse en el lodo. Aleluya. Bendito sea el Señor. Y quiero terminar con esa misma palabra de Lucas 12:15 que nos dice Jesús. Aleluya. Mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Que el Señor nos guarde, que el Señor nos proteja, que el Señor nos cubra. Aleluya. Y que no seamos nosotros como esa iglesia de Pérgamo que retiene la falsa doctrina de Balaam. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu palabra, Señor, que nos ha permitido hablar. Ayúdanos a vivir, Señor, conforme a ella, oh Dios. En esta hora, Padre Santo, Dios amado, mira aquellos amigos que nos escuchan a través de los medios, Señor. Permite, oh Señor, que tu Santo Espíritu le convenza de pecado, de justicia y de juicio, y que puedan venir a ti, Señor, para recibir el perdón de los pecados y el don de la vida eterna. Gracias, Señor. Amén. Amén. Amigo, amiga, usted ha escuchado esta palabra, lo que el Señor ha querido decirnos en este día, los tiempos que estamos viviendo, pero el Señor espera que tú puedas elegir por la vida y apartarte del camino de muerte a que te lleva el pecado. Si estás dispuesto o dispuesta a atender la voz del Espíritu Santo, que es el que te ha convencido, entonces yo puedo guiarte en una oración. Si estás de acuerdo, te invito a repetir conmigo. Amado Dios, Padre Celestial, vengo delante de ti, confesando que he pecado, pero en esta hora me arrepiento de mi vida pasada, de haber vivido de espaldas a tu palabra, estatutos y mandamientos. Acepto el sacrificio que hizo por mí tu Hijo amado, mi Señor, mi Salvador Jesucristo en la cruz del Calvario, para el perdón de mis pecados y darme la vida eterna. Te pido, Señor, escriba mi vida, mi nombre en el libro de la vida y no lo borre jamás. Que tu Santo Espíritu me ayude a perseverar en este camino hasta que tú vengas o yo tenga que ir a ti. Porque en esta hora yo renuncio a todo pacto, todo compromiso espiritual contrario a ti que alguien haya hecho en mi nombre, con mi consentimiento o sin él, y proclamo que solo Cristo Jesús es el Rey de mi vida. Gracias, Señor. Amén. Si usted hizo esta oración, le invito a leer la Biblia diariamente. Orar al Padre en el nombre de Jesús. Asiste a una iglesia donde se predique y se viva la verdadera palabra de Dios. Si vives en Santo Domingo o zonas aledañas, nosotros te invitamos al altar del Mesías. Estamos ubicados en la calle Rocco Cochía, esquina San Martín, edificio Guaroa Medina, local 12, Don Bosco, Santo Domingo, Distrito Nacional. Aquí te estaremos esperando con los brazos abiertos. Cristo te ama, nosotros también. Aquí estamos los jueves a las 7 de la noche, los sábados a las 4 de la tarde la iglesia infantil y los domingos como hoy
a las 10 de la mañana, adorando y glorificando al único y verdadero Dios. El próximo domingo nos estará visitando desde la ciudad de New York, en el Bronx, los hermanos de la iglesia Cristo te da vida, los pastores Roberto Mata y Niurka Pichardo de Mata. Así que le invitamos a ese hermoso tiempo de compartir con nuestros hermanos, devolviéndome una invitación que estuve al principio de año predicando allá en su iglesia también. Entonces ellos estarán acompañándonos el próximo domingo. Así que invite amigos, familiares y tráigalos a ese tiempo de comunión con el Señor. Ahora nos despedimos de esta transmisión, uno de vosotros, nunca de la maravillosa presencia de Dios. Nos vamos con la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y el pueblo que espera a Cristo dice: ¡Maranatha! Jesús el Mesías, viene ya. Amén. Dios bendiga. Amén.